Santo siempre debemos implorarla, porque el Espíritu Santo es la que mueve a nuestra santa iglesia y a nosotros por igual. Sin el Espíritu Santo somos nada. Pero bendito Dios, y mi corazón se alegra también, queridos hermanos y hermanas, porque el grupo de oración La Purísima está lleno de jóvenes y jovencitas. Un fuerte aplauso para ellos. Adultos, miren a los jóvenes, volteen a mirarlos a ellos. Grábense su rostro, porque ellos son el futuro de la iglesia. Ellos son el futuro del grupo de oración La Purísima. Quizás en este momento van a decir, ¿yo? ¿Me? Yeah, sí, tú, you. Ustedes son el futuro de la iglesia, hijos y hijas. ¿Saben por qué? Porque Dios los ha llamado hoy en esta noche. Ustedes no tienen ni idea el mensaje que el Señor les va a dar a ustedes. Es por eso que el Espíritu Santo, queridos hermanos y hermanas, implorémosle sabiduría, discernición para poder entender su palabra. ¿Entender qué? Su palabra, que es la que nos llena, nos motiva a seguir adelante. Joven, hoy voy a hablar de alguien, y adultos, hoy voy a hablar de alguien muy querido por el Señor, de alguien muy amado por el Señor. Hoy en esta noche voy a hablar del Evangelio de San Juan. Solamente voy a hablar de 2 signos, porque hablar del Evangelio de San Juan es tan inmenso que necesitaría uno muchas reuniones para poder explicar signo por signo, capítulo por capítulo. Ahora que lo estoy estudiando más, el Evangelio de San Juan, me estoy enamorando más de él, porque ahorita lo estoy considerando, hermanos y hermanas, que es una joya que está escrita en la Biblia, por el cual muchos ignoramos. El Evangelio de San Juan es un mensaje propio del evangelista, muy diferente a los 3 primeros evangelios sinópticos. ¿Pero qué es un evangelio sinóptico? Los 3 evangelios, que es Mateo, Lucas y Marcos, tienen un mismo punto de vista. Si los estudiamos a profundidad, tienen el mismo mensaje, recopilación de uno a otro. Pero sin embargo, el Evangelio de San Juan, queridos hermanos, tiene su esencia. ¿Su qué? Su esencia. Porque San Juan nos lo va explicando estructuralmente, consecutivamente, para mayor entendimiento de aquellos católicos seguidores de Cristo que todavía estamos en duda de quién es Jesús. Jóvenes, les tengo una noticia. San Juan tenía la edad de entre 16 y 18 años cuando tuvo ese encuentro con el Señor. 16 a 18 años. Joven como tú. Ahorita te estás preguntando, ¿por qué tú estás aquí? Jovencita, te estás preguntando por qué estás aquí. ¿A ti no te gustaría ser el hijo predilecto de Dios, de Jesús? Que te permitía recostar su cabeza en su hombro, escuchar su corazón, su palpitar de su corazón, que sea su consentido, joven. San Juan, 16, 18 años. A esa edad él pudo haber tenido, divertirse, andado para arriba y para abajo, pero no. ¿Qué encontraría Juan que le impactó a Jesús? ¿Qué tendría Jesús que al mirarlo, al escucharlo por parte de San Juan Bautista, pronunciar que él no era ni qué? ¿Qué dijo San Juan? ¿Que no era ni qué? ¿Le desataré las sandalias por qué? Digno. San Juan comenta en su evangelio que eran como las 4 de la tarde
cuando tuvo ese encuentro con el Señor. El Evangelio de San Juan fue escrito 60 años después de la muerte de Jesús. Y todavía San Juan tenía muy claro la hora y el lugar exacto en donde había tenido ese encuentro con el Maestro. Exacto. Juan es una maravilla, el evangelista Juan es una maravilla. Debemos tener en cuenta, queridos hermanos, que San Juan fue el que escribió su propio evangelio. Hizo en su primera carta y segunda carta de San Juan. Escribió el Apocalipsis. Escribió las primeras 7 cartas a las iglesias del Asia Menor, que ahorita pertenece a Turquía. ¿Se imagina con qué intensidad San Juan amaba al Señor? Que se entregó totalmente a escribir de Él. Desde su primer día, donde San Juan Bautista dijo: ahí viene el Hijo de Dios, el Mesías. Desde ese día de Jesucristo glorificó las aguas del Jordán mediante su bautismo. Desde ese día San Juan empieza a narrar la historia de Jesús, sus alegrías, sus tristezas, su preocupación propia también de Jesús, para que todos se convirtieran, para que dejaran el pecado. Hablar de Jesús es lo más hermoso. Yo no estoy diciendo que los otros 3 evangelios no son buenos, son hermosos también, pero el evangelio de San Juan tiene su estructura, tiene su esencia, porque él, al ser el hijo amado de Jesús, él entregó su amor, su corazón, y Jesús le correspondió a él mismo. Mi pregunta a ti, querido hermano y hermana: ¿tú quieres ser correspondido por Jesús con amor? Sí. Claro, es lo más hermoso. Hace un rato, cuando estaba la alabanza del Espíritu Santo, los hombres lloramos. Claro, somos humanos, también fracasamos, también nos equivocamos. Yo le decía a esa alabanza: Señor, abrázame. No quiero alejarme de ti. Yo sin ti soy nada. Así ustedes mismos, queridos hermanos y hermanas, deben de sentir ese amor profundo, joven, de decir al Señor: Señor, no me sueltes. Agárrame, abrázame, manténme en tu corazón. Quiero escuchar tu palpitar, amado mío. Joven, varón, que no les dé pena decir que aman a Jesús. Que no les dé pena. Que no les dé pena decir: me estoy enamorando de Jesús. Que no les dé pena. Sigamos adelante de la mano del Maestro, del hermano del Maestro. Hoy en este día, queridos hermanos, les voy a narrar lo que son 2 signos solamente de Jesús, porque en total son 7 signos que Jesús hizo en su ministerio. 7 signos. Si quieren saber cuáles son, tienen que empezar desde el primer capítulo, del 2 al 12. Ahí están los 7 signos de Jesús. Léanlo, nárrenlo. Haz de cuenta cada palabra que leen de su evangelio, haz de cuenta que están comiendo un pedazo de pastel. Saborenlo y verán qué esencia tiene el mensaje de San Juan hacia Jesucristo. Pero hoy en este día, queridos hermanos, vamos a iniciar con el primer signo que Jesús hizo. Ya todos los hemos escuchado, todo es muy conocido, que son las bodas de Caná. Fue su primer signo de Jesús, las bodas de Caná. Está en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, del 1 en adelante. 3 días después hubo una boda en Caná de Galilea,
La madre de Jesús estaba invitada. También lo estaban Jesús y sus discípulos. Se les acabó el vino. Y entonces la madre de Jesús le dijo: no les queda vino. Jesús le respondió: mujer, no intervengas en mi vida. Mi hora aún no ha llegado. La madre de Jesús dijo entonces a los que estaban sirviendo: hagan lo que Él les diga. ¿Cómo le dijo? Hagan lo que Él les diga. Había allí 6 cántaros de piedra, de los que utilizaban los judíos para sus ritos de purificación, de unos 80 o 100 litros cada uno. Jesús dijo a los que servían: llenen los cántaros de agua. Y los llenaron hasta arriba. Una vez llenos, Jesús les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Ellos cumplieron sus órdenes. Cuando el encargado probó el vino nuevo, sin saber de dónde venía, solo los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino de mejor calidad, y cuando los invitados ya han bebido bastante, saca el más corriente. Tú, en cambio, has reservado el de mejor calidad hasta ahora. Esto sucedió en Caná de Galilea. Fue el primer signo realizado por Jesús. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después Jesús bajó a Cafarnaúm, acompañado de su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días. Palabra del Señor. Dice la palabra de Dios, queridos hermanos, que 3 días después, tenemos que entender esto, porque 3 días después narra el evangelista San Juan. Si nos regresamos a lo que es en el primer capítulo de San Juan, los últimos versículos, narra de que cuando San Juan el evangelista presentó a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías, el Verbo encarnado, ese fue el primer día. Y dice la palabra de Dios que el segundo día fue cuando San Juan, que era Juan, en compañía de Andrés, se le acercaron a Jesús y le dijo: maestro, ¿en dónde vives? Y le dijo Jesús: sígueme. Y dice la palabra de Dios que ese día Juan y Andrés se fueron ese día con él. Va el segundo día. El tercer día es cuando Jesucristo fue invitado a las bodas de Caná, junto con sus discípulos y su madre María. La palabra de Dios nos dice quiénes son los novios. Estudiosos, teólogos dicen, pudieron haber sido familiares o amigos de la misma comunidad. Pero María, siempre fiel, que tenía 3 días que no miraba a su hijo Jesús, ahí se volvieron a encontrar. A María le invitaron, dice la palabra de Dios. Pero María, fiel, sierva, humilde, imaginémonos a ella que andaba entre todos ayudando a servir la comida, quizás, entre todos conviviendo, y se dio cuenta ella que dijo: se acabó el vino. En la antigüedad, cuando se acababa el vino en una fiesta, era fatal, porque supuestamente se acababa la alegría. En la antigüedad el vino significaba que era la alegría de todos, porque era el momento en que esas fiestas, en esas bodas, se reunían comunidades a los alrededores. Entonces imaginen que se les acabe la felicidad. Vamos a imaginar que los esposos, el esposo y la esposa, preocupados por el qué dirán. ¿Qué va a decir la gente que se nos acabó el vino?
¿O no nos ha pasado en la actualidad cuando vamos a las fiestas que se nos acaba la comida y te llegan invitados y ya no sabes qué hacer? ¿Sí nos ha pasado, sí o no? Y pensando qué va a decir los invitados, qué va a decir la gente. Pues en nuestra actualidad sigue sucediendo eso. Y es normal. Es normal. La palabra de Dios dice que María estaba presente. Y le dijo María a Jesús: se acabó el vino. No digo, no hablo así, pero yo digo, se acabó el vino. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Todavía no es mi hora. Los teólogos dicen que quizás Jesús se refería que todavía no era su hora, porque ella estaba pensando en lo que le iba a suceder en la cruz. Pero desde ese momento, queridos hermanos y hermanas, de su primer signo, Jesús se dio a conocer más. Vamos a imaginar que todos los que asistieron a la fiesta, a la boda, al mirar ese milagro que Jesús había hecho, convertir el agua en vino, regresaron a sus aldeas y empezaron a murmurar. Ya todos empezaban a saber quién era Jesús. ¿Quién era Jesús? Y ahí es, queridos hermanos y hermanas, donde empieza el caminar Jesucristo. Al escuchar esas palabras, los doctores de la ley, los fariseos, lo empezaron a inquietar a ellos mismos. Bueno, pues ¿quién es este hombre? Que ya tanta gente anda hablando de él, tanta gente lo anda conociendo. Y empezó el celo, el no querer aceptar en realidad que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Mesías. Ahí empezó Jesucristo su caminar a la victoria, porque venció la muerte y la resurrección. Pero su caminar en esta forma: traiciones, desilusiones. ¿Qué más? Negación. ¿Qué más? ¿Mandé? Insultos, humillaciones, golpes. ¿Y qué hizo Jesucristo en eso? ¿Él tiró la toalla? Él dijo: hasta aquí. Él siguió caminando, porque se tenía que cumplir el designio de Dios Padre. A los sacerdotes los incomodaba Jesucristo. Imagínense en aquel tiempo que mismo Cristo, Jesucristo, hablara, estuviera muchas veces en contra de la ley de Moisés, cómo las ejercían ellos mismos. O sea, Jesucristo estaba haciendo a las personas sentir mal, a incomodarlas. Ahí empezó esa planeación hacia Jesús, en quererlo llevar a la muerte ya. Muchas veces en nuestro caminar, queridos hermanos y hermanas, ¿cuántas veces llevamos a Jesús a la muerte? Por nuestro caminar. Cristo mismo dijo: aquel que quiera seguirme, que cargue su cruz. ¿Y cuál es la cruz de nosotros al seguir a Jesús? ¿Cómo? Lo mismo que Él. Dicen que un discípulo tiene que llegar hasta la cruz con Él. Hasta la cruz con Él. Aquí hay un mensaje muy importante, muy primordial, donde San Juan nos narra que Jesús es el enviado de Dios y que no podemos esperar a otro Salvador. Allá afuera, jóvenes,
Allá afuera, jovencitas, jóvenes, allá hay muchos dioses, pero esos dioses no te salvan. Debes de tener en cuenta, joven, jovencita y adultos también, que el único Dios que nos salvó es Jesucristo, el que nos prometió la vida eterna, el que nos prometió la ¿qué? La vida eterna. Aquí, ¿quién quiere ser María? Aquí, ¿quién quiere ser María? La Madre de Dios. Ustedes pueden ser ella, en su forma de ser, en su servicio, en su humildad. Usted puede ser María, la Madre de Jesús. Jesús, mediante este signo tan importante en su ministerio, Él se empieza a dar a conocerse Él mismo, que Él es el enviado, es el ungido. Después de que Jesucristo fue bautizado, Él empezó a llamar a sus discípulos, uno por uno. Él es el Hijo de Dios, pero Él quería tener su propia comunidad. Aquí hay una comunidad a la cual Jesucristo siempre te está llamando. Jesucristo siempre te está dando la mano. En tus problemas que muchas veces no tienes soluciones, en tus conflictos, en tus enfermedades, en tus dudas, en tus preocupaciones, Jesucristo siempre te está esperando. Él te ha llamado, Él te ha llamado por tu nombre, y estás aquí, querido hermano y hermana. No es por equivocación, pero tenemos que seguir perseverando como Jesucristo. Tenemos que seguir perseverando como nuestra Madre María, siempre de la mano de Él. Nuestra Madre María fue la primera creyente de Jesús, la que creyó en Él, la que confió en Él, la que escuchó a Él en cada momento. Jesucristo, Hijo de Dios, fue humano también. Podemos llegar a pensar que Jesucristo sufría. Jesucristo sufría. ¿Y quién era su consuelo de Él? María. Cuando tú sufres, querido hermano y hermana, ¿a quién recurres? María. Es que no hay el camino más correcto que seguir a María y a Dios. Muchas veces nos alejamos de Dios. Muchas veces creemos en dioses falsos. Muchas veces le damos la espalda a Dios. Pero no se les olvide, queridos hermanos y hermanas, que si Dios te ha llamado, Dios quiere que recuestes tu cabeza en su hombro. Dios quiere que recuestes su cabeza en su corazón, porque eres su hijo amado, eres su hija amada. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Cuántos siglos dijimos que Jesús hizo en su ministerio?